Buenos días, profesora Carmenel. Soy Isabela García Garzón del grado 91 y voy a presentar el libro El Llano en Llamas. Este relato de Juan Rolfo tiene 16 cuentos independientes que ocurren en el mismo estado de México y tiene personajes que entrelazan todos los cuentos. Cuento 1, Camario. Este cuento lo narra un niño que dice que está en la alcantarilla esperando a que las ranas lleguen para aplastarlas con una tabla, ya que el sonido de estas no dejan dormir a su madrina. Nos cuenta la relación de su madrina y Felipa. Dice que su madrina solamente lo saca a la iglesia y cuando la saca le amarra las manos, ya que lo acusan de haber intentado ahorcar a alguien y otras cosas, pero él se niega rotundamente y dice que él nunca ha hecho nada de eso. Cuento número 2. Nos han dado la tierra. Este cuento empieza por 20 personas que van en un llano y en el transcurso del tiempo se van yendo una a una. Escuchan ladridos de perros y empiezan a oler humo de las fábricas, lo que les da un poco de esperanza de encontrar un pueblo. Esta tierra es infértil, les recuerda uno de ellos. Y dice y habla sobre la injusticia del gobierno, que él le dice al gobierno que quería una tierra fértil al lado de un lago para poder sembrar maíz para su trabajo, lo que el gobierno no escucha y simplemente le da este llano infértil. Entonces uno de ellos lleva una gallina debajo del brazo haciendo símbolo a lo poco que tienen. Número 3. La cuesta de las comadres. Este relato se basa en dos hermanos, Remigio Tórrico y Odilon. Un hombre, que es el narrador, un viejo, está tejiendo un costal a la luz de la luna, pero ve que algo le está tapando la luz. Voltea a ver hacia arriba y está Remigio Tórrico acusándolo a él de haber matado a Odilon. El viejo está muy bravo con Remigio Tórrico, ya que él no hizo nada de eso y a Odilon lo mataron unos alcaceres. Entonces, como Remigio Tórrico iba borracho, el narrador aprovecha esto y le clava una aguja en el centro del corazón, muriendo. Cuando ya está el cadáver de Remigio Tórrico, él le dice que él no mató a su hermano Odilon. Ya. Cuento número 4. Es que somos muy pobres. Este relato lo narra un niño diciendo que todo va de mal en peor. El niño se le murió una semana antes su tía. Después una inundación arrasa con la cosecha de cebada que se estaba asoleando con el sol. Esta inundación también se lleva una serpentina y la vaca de su hermana Tacha. Y el cuento termina en su hermana Tacha llorando y sus pechos moviéndose poco a poco, haciendo referencia a que está creciendo y sin la vaca, entre comillas, quedaron como pobres ya que no tenían nada más que la cosecha de cebada y la vaca de su hermana Tacha que se la habían regalado por su cumpleaños. Esta vaca también tenía un pequeño ternero al que no encontraron. ¿Ya? Ahí le quedó bien. Cuento número 5. El hombre. Este relato nos cuenta algo sobre una doble venganza. José Alcancía mata por error a toda la familia Orikidi. Desesperado sale corriendo hacia el monte, que no le sirve de nada porque igualmente Urikidi lo termina ejecutando. Este relato se destaca porque nos muestra el paisaje entre la angustia y que la muerte es el único final posible para ambos. ¿Ya? Cuento en la madrugada. Este relato nos narra la trágica confusión de Esteban, un viejo peón, que se acusa de haber matado a su patrón Justo Brambila. Esteban dice no recordar nada porque esto pasó en la madrugada y no recuerda nada por la neblina y por los golpes recibidos. La justicia aún así lo encarcela, dejando en duda si la muerte de Justo Brambila fue un accidente o una muerte a sangre fría en medio de la niebla. Cuento número 7. Talpa. Este relato lo narra
el narrador y su cuñada Natalia, quienes son amantes. El esposo de Natalia, Danilo, está enfermo y lo llevan al santuario de la Virgen de Talpa con la esperanza de que él muera en el transcurso del viaje. Danilo muere de llagas y cansancio, pero estos dos amantes, con el remordimiento y la culpa, terminan destruyendo esta relación. 8. El llano en llamas. Este relato nos cuenta las violentas correrías que ocurrieron por la partida de Pedro Zamora. Este relato lo narra un hombre de él, que nos cuenta el ciclo interminable de guerras, destrucciones y llamas por parte del gobierno. El narrador sale de la cárcel años después para reencontrarse con su hijo que tuvo con una mujer secuestrada y dice que su hijo es idéntico a él. Cuento Diles que no me maten. Este relato nos demuestra la angustia de Juvencio Nava, quien tras 35 años huyendo por haber matado a su compadre, el ejército lo encuentra y lo recluta. El coronel que condena a Juvencio Nava resulta ser el hijo del hombre asesinado. Entonces, el coronel no escucha los ruegos de clemencia de Juvencio y lo manda a fusilar para vengar a su padre. Fin. Cuento Yudina. Es el relato de un profesor que describe un pueblo fantasmagórico y olvidado, donde solo queda el viento y los viejos. La gente vaya a esperar la muerte sin esperanza. Este cuento nos sirve de espejo a la tristeza y el abandono. La noche que lo dejaron solo. Feliciano huye con sus tíos cargando armas. Se queda dormido y se separa de sus tíos. Al despertar se da cuenta que el ejército los ha emboscado y colgado a todos. Se escapa y por poco lo atrapan. Feliciano queda siendo el único sobreviviente de la matanza. Cuento Acuérdate. Es un monólogo donde un hombre le pide a alguien que le recuerde a hermano Gómez, un hombre que tras una tragedia familiar termina volviéndose loco y matando a su cuñado. Y este relato nos muestra cómo el olvido y la mala suerte borran a personas de la memoria de un pueblo. Cuento Paso del Norte. Este cuento nos dice que un hijo se va a ir a vivir a Estados Unidos ya que en su pueblo se muere de hambre. Tras ser baleado en la frontera y perder a su compañero, regresa a su pueblo, dándose cuenta que su padre le robó a su esposa y vendió su casa, dejándolo en la miseria total. Cuento Anacleto Morrones. En este relato, las mujeres buscan el yerno de un santo, entre comillas, muerto, para que les testifique a su favor, pero este viejo les termina revelando a las mujeres que es un corrupto y un estafador. Cuento No oyes ladrar a los perros. Este relato nos dice que un padre carga a su hijo herido sobre su espalda en busca de un médico. En el transcurso del viaje el hijo muere mientras el padre le reprocha su vida de delincuente. La herencia de Matilde Arcángel. Este relato nos cuenta el odio hacia el padre, hacia su hijo, quien lo culpa de la muerte de su madre, en medio de un ambiente de venganza y de guerra. Cuento El día del derrumbe. Este cuento nos dice que es una sátira sobre un gobernador que va a un pueblo tras un sismo. Este político solo da un discurso vacío mientras la gente se emborracha y se olvida de la tragedia. Gracias por ver. Estos fueron los 17 cuentos del libro El llano en llamas de Juan Rulfo.